Hola, bienvenido a este quinto video de la serie Camino hacia la Reforma Educativa. Mi nombre es Lili Guerrero y bueno, vamos a dar comienzo a este quinto video. Si recuerdas el video pasado, comenzamos ya haciendo una comparación y un contraste entre la filosofía educativa de Charlotte Mason y la filosofía de agricultura natural de Masanobu Fukuoka. Hoy quiero continuar esta serie hablando precisamente de estas citas que extraje del libro La revolución de una brizna de paja y que tiene muchas similitudes a un nivel que verdaderamente sorprende con la filosofía de Charlotte Mason. Y bueno, la primera cita dice: una vez que el agricultor ha decidido que una parcela de tierra debe contener arroz u hortalizas y ha esparcido la semilla, debe entonces asumir la responsabilidad de mantener esa parcela. Alterar la naturaleza y abandonarla después es dañino e irresponsable. Vamos a quedarnos con esta última parte que dice: alterar la naturaleza y abandonarla después es dañino e irresponsable. Si tú no has hasta este punto relacionado esta cita con lo que está pasando en la educación, voy a darte una ayudadita con algo que me tuvo meditando. Y bueno, eso es que efectivamente ya veíamos que los métodos tradicionales se apegan no necesariamente a las leyes naturales, sino a las tradiciones, ¿verdad? Y que no siempre estas tradiciones son producto de estas leyes naturales, sino que son formas en las que las personas se habitúan a hacer ciertas cosas, ciertas prácticas, y así se transmiten de generación en generación hasta que otras generaciones han podido hacer modificaciones o contribuciones para cambiar ciertas formas de hacer algo, de modo que se rompe de cierta manera esa tradición o se modifica. Sin embargo, vemos que una de las características de aquellos métodos tradicionales, sea en agricultura como en educación, tienden a hacer que ya sea el agricultor o el educador pase mucho tiempo en las labores, ya sea del campo o de la misma educación. Y bueno, hago mención de esto precisamente porque hemos visto que sí, efectivamente los métodos tradicionales hacen que el educador, por ejemplo, pase mucho tiempo en labores educativas, ¿verdad? Asumiendo prácticamente ese protagonismo en el proceso educativo. Pero más allá del maestro, ¿verdad? Que finalmente es quien pone en práctica todos esos principios pedagógicos, es efectivamente el modelo educativo el que invita precisamente a alterar esa naturaleza tal cual lo hace el agricultor en esta cita en la que Masanobu Fukuoka claramente expresa que es el agricultor el que trata de modificar estas parcelas y de tomar decisiones sobre ellas, no consultando a la naturaleza, sino consultando a sus propios deseos y a sus propias maneras, incluso tradicionales, de llevarlo a cabo. En la educación ocurre algo muy similar, y eso es que precisamente los métodos educativos tradicionales impiden que el niño pueda tener ese deleite en los estudios, pueda encontrar ese sentido a la educación, de modo que al acceder a modos artificiales, a modos que no son naturales, entonces también alteramos, pero no nos hacemos responsables de lo que ocurre después. ¿Qué ocurre después? Que el niño ya prácticamente terminado su tiempo escolar no quiere continuar aprendiendo, no lo hace de manera intencional. Sigue aprendiendo, claro, porque todos tenemos esta función, estamos diseñados biológicamente para aprender. Sin embargo, al perder la intencionalidad en el aprendizaje, vivimos mediocremente. Entonces es cierto que este tipo de métodos promueven que las personas permanezcan en ignorancia y en hábitos ociosos de entretenimiento. Y bueno, voy con la segunda cita. Esta sí quiero contrastarla con otras citas de Charlotte Mason, porque me parece que ya entrados en este tema necesitamos llevarlo a más, llevarlo a un punto de criterio, de manera que conectemos esto con la realidad que estamos observando. La cita dice: las únicas labores en los campos de arroz del señor Fukuoka son las de conservación de los canales de drenaje y las de cegar la hierba de los estrechos caminos entre los campos. Emplea dos palabras que son claves para entender uno de los principios que yo considero más grandes dentro de este método natural, tanto para la agricultura como para la educación. Él emplea estas dos palabras que son
Conservar y cegar. ¿Y cómo podemos aplicar estos dos términos a la educación? Definitivamente no puedo sino pensar en esta frase de Charlotte Mason, porque debemos entender una cosa. La propuesta educativa de Charlotte Mason centra en el proceso educativo al niño, pero esto es a nivel proceso educativo. Es decir, le da ese protagonismo al niño como quien va a hacer esas conexiones mentales con el conocimiento y esas relaciones con él. Más entendemos también que en un sentido general, global, la pedagogía es efectivamente cristocéntrica, apela precisamente a que Dios es el principio y el fin de la educación del hombre. Pero bueno, cuando hablamos entonces de que las únicas labores del agricultor, o pudiéramos llamarlo como las únicas labores del educador, son conservación y cegar. ¿Conservar qué y cegar qué en el aspecto educativo? Bueno, si tú estás algo familiarizado con la filosofía de Charlotte Mason, vas a poder entender que efectivamente Charlotte Mason dice que el niño es persona y que el niño como persona tiene ciertas características que lo hacen diferente del adulto. Lamentablemente esta educación trata de acelerar los procesos del niño para que se convierta en un adulto, pero debemos entender una cosa: el niño goza de algunas características propias por cuanto es niño, y me parece que esto es lo que tenemos que intentar preservar en él. Cuando meditaba en estas dos palabras claves, conservación y cegar, no pude evitar pensar en una de estas citas de Charlotte Mason en las que nos habla particularmente de quién es el niño, qué es el niño, cómo es el niño. Le voy a dar lectura para después pasar a esta segunda palabra clave, que es cegar. La cita dice: en cuanto el niño adquiere las palabras necesarias para comunicarse con otros, nos deja saber que piensa con claridad y franqueza sorprendente, que ve las cosas usando una observación minuciosa que nosotros hemos perdido ya hace tiempo, que disfruta y sufre con una intensidad que nosotros hace tiempo dejamos de sentir, que ama con un abandono y una confianza que no compartimos, que imagina con una fecundidad a la que ningún artista entre nosotros puede aproximarse, que adquiere conocimiento intelectual y habilidades manuales con una rapidez increíble, que, si mantuviera hasta la adultez el mismo ritmo de crecimiento de la infancia, sería el dueño de todo el conocimiento al final de su vida. Dime si no te parece que cuando hablamos de un método natural, pareciera que el propósito es mantener esto en el niño, mantener íntegros estas capacidades y estos poderes mentales con los que nace, y definitivamente la educación le debería de ayudar a poner en juego y en uso cada uno de estos poderes y capacidades. De modo que aquí me parece importante entender que cuando hablamos de que las únicas labores del agricultor o del educador es la conservación, tenemos que tener esto en mente. El niño nace persona y nace con muchas capacidades que como adultos hemos perdido por causa de malos métodos que nos han conducido por caminos en los cuales la educación no ha formado parte de ese deleite que debería de ser por conectarnos con el conocimiento, que al final de cuentas todos nacemos con ese deseo, el deseo de conocimiento, es decir, la curiosidad. Esta segunda palabra que hace alusión a cegar me parece una palabra clave también, y clave particularmente en el tema de la educación desde este enfoque. Y lo voy a leer primeramente de una cita de Charlotte Mason y luego voy a hacer los comentarios pertinentes. El hecho parece ser que los niños son como nosotros, no porque se hayan vuelto así, sino porque nacen así. Esto es, con tendencias, disposiciones hacia el bien y hacia el mal, y también con un curioso conocimiento intuitivo de lo que es bueno y lo que es malo. Aquí tenemos la obra de educación indicada. Hay buenas y malas tendencias en cuerpo y mente, corazón y alma. Y la esperanza puesta delante de nosotros es que podamos fomentar el bien para atenuar el mal. Es decir, a condición de que pongamos a la educación en su verdadero lugar como esclava de la religión. Y bueno, continúo con esta otra cita que tiene mucho que ver. Dice: el niño trae consigo al mundo no carácter, sino disposición. Tiene tendencias que tal vez solo necesiten ser fortalecidas o, de nuevo, desviadas o incluso reprimidas. Su carácter, la eflorescencia del hombre donde se prepara el fruto de su vida, es disposición original, modificada, dirigida, expandida por la educación, por las circunstancias, luego por el autocontrol y la autocultura.
sobre todo por la agencia suprema del Espíritu Santo, aun cuando esa agencia sea poco sospechosa y solicitada. Los sentimientos, una vez activos, dejan tras de sí sus grandes residuos inconscientes, afectando así a la generación del carácter. De modo que aparte de la naturaleza original o innata del individuo, el contento, la melancolía, la cobardía, la valentía y hasta el sentimiento moral son generados como resultado de experiencias de vida particulares. Y bueno, esta cita en realidad es alusión a una cita del Dr. Maudsley que aparece en el volumen 2 de esta serie educativa de Educación en el Hogar. Pero entonces creo que va quedando más claro. Cuando hablamos de cegar, en realidad sí estamos hablando de reprimir aquellas disposiciones o inclinaciones naturales con las que nace el niño, porque ciertamente nace con una conciencia ya despierta que evidentemente le va a permitir también optar por lo bueno. Sin embargo, sabemos que a falta de intervención, el niño va a crecer como una planta silvestre. De hecho, aquí se hace mucho esta analogía de que si tú dejas crecer las plantas silvestres van a crecer para donde sea, sin un orden. Y bueno, justamente le di lectura a estas dos citas porque particularmente me llamó la atención que se usan dos palabras en esta frase que leí de Masanobu Fukuoka, donde habla de la conservación y de cegar como esas dos funciones que tiene el agricultor. Y en el caso de la educación, cegar me sonó mucho a esta parte en la que precisamente Charlotte Mason habla de la disciplina de los hábitos. Porque entendemos desde esta perspectiva fisiológica que el niño tiene una tendencia natural hacia lo malo, ¿verdad? Eso es natural, es parte del pecado original. Sin embargo, dentro del niño también hay capacidad de hacer lo bueno, ¿verdad? Tal es la conciencia en cada uno de nosotros que nos lleva a ver qué es bueno y qué es malo. Los niños se avergüenzan desde muy pequeños sin tener nociones de lo que es la mentira. Y cuando el niño dice una mentira y es descubierto, el niño puede sentir esa vergüenza porque tiene una conciencia que le dice precisamente que eso que acaba de hacer es malo. De modo que la labor del educador efectivamente es conservar al niño que es, a la persona que es, mantener intacto ese deseo de conocimiento, encauzarlo hacia las cosas grandes, hacia las cosas supremas, hacia las cosas divinas, pero también el cegar, el poder tener ese cuidado en el carácter del niño que se trabaja con los hábitos. Entonces hablamos aquí sí de que el niño debe reprimir ciertas disposiciones y debe ejercitar otras que son convenientes para él. Hablamos aquí sí de algunos aspectos que entendemos y comprendemos gracias a la palabra de Dios que nos muestra lo que somos y las tendencias naturales que tenemos, pero también hablamos aquí de las leyes naturales que rigen sobre la mente humana, sobre el cerebro, y que también nos dan cuenta de que puede haber un entrenamiento directo para que el niño tenga ciertas disposiciones reprimidas y ciertas disposiciones fortalecidas por el ejercicio, por la práctica. Entonces díganme si no, esta cita tan pequeña de Masanobu Fukuoka tiene mucha relación y mucha importancia, porque entonces el educador no va a estar haciendo el trabajo del niño, sino que se va a enfocar en estos dos aspectos, y cuando el educador se enfoca en estos dos aspectos, entonces la educación fluye, porque está de nuevo apelando a estas leyes naturales.